¿Qué tal? Bienvenidos a Punto de Partida. Hoy vamos a tener un tema que lleva por título Cruzando el río. Y bueno, pues este título es muy sugestivo, dado que está basado en el libro de Josué, capítulo 3. Y es que el pueblo de Israel, después de andar vagando 40 años por el desierto y haber pasado todas las penurias, y su líder de haber soportado tantas quejas del pueblo, finalmente llegan a los campos de Moab, unos campos que están antes de cruzar el río Jordán, porque una vez cruzando el río Jordán, el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida. Jordán significa el que desciende. Es un río que en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel iba a cruzar, estaba desbordado porque era primavera. El río Jordán venía de forma impetuosa descendiendo porque los deshielos de las montañas incrementaban por la temporada pues el caudal del río. Asimismo, pues el agua que salía de los manantiales venía también a abonar a la cantidad de agua y el río se desbordaba. Entonces llega el pueblo de Israel a esos campos comandados por un nuevo líder, Josué. Josué es un tipo del Señor Jesucristo porque Josué está liderando a su pueblo y este pueblo va a cruzar un río que se le opone al paso del pueblo de Israel. Y este río se les opone, pero a la vez cruzarlo es la entrada para las bendiciones y el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Porque el Señor prometió una tierra que fluye leche y miel. Una tierra donde el pueblo de Dios se va a asentar y con el mandamiento de erradicar a todos los pueblos que estaban ahí asentados. Así que este río, el Jordán, que significa el que desciende, estaba crecido en esa época del año. Imagínate, cruzarlo ya desbordado significaba cruzar un río de aproximadamente 1 kilómetro de ancho. Así que era realmente impresionante la cantidad de agua y el tiempo que el pueblo iba a pues emplear para cruzar este río. Pero este río era pues algo que atemorizaba, porque si de por sí en su forma natural, sin estar desbordado, pues era complicado cruzarlo. Ahora imagínate cuando está desbordado. Te comento que más o menos era como 1 kilómetro de ancho cruzar el río. Así que la verdad imponía, atemorizaba la cantidad de agua que había que atravesar. El pueblo de Israel, aproximadamente 3 millones de personas, iban a cruzar con todas sus pertenencias, con sus ganados, toda la gente iba a atravesar, pero a su paso se les oponía el río Jordán. Pero ¿qué te parece si vamos a lo que dice el capítulo 3 en el versículo 1 en el libro de Josué? Dice Josué en el versículo 1: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Dice que Josué se levantó de mañana, y es que un líder, una persona que está comprometido con el Señor, tiene que aprovechar el tiempo. Una persona, alguien que está comprometido con las cosas del Señor, debe de aprovechar el tiempo y no desperdiciarlo. Josué era un líder que levantó el Señor para que liderara a su pueblo hacia la tierra prometida. El Señor iba a cumplir lo que Él había prometido, lo que Él había dicho, pero había un pequeño problema.
un pequeño, entre paréntesis, el río Jordán. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim. Así que Josué se levantó diligentemente, este líder escogido por Dios, y partieron de Sittim. Ahí de ese lugar de Sittim partieron. Y qué curioso, ¿no? Porque Sittim significa lugar de acacias. En ese lugar abundaban las acacias. Y es que el arca que venían cargando los sacerdotes, el arca del pacto o el arca de la alianza del pueblo de Israel, estaba hecha con madera de acacia y recubierta de oro. En un momento más vamos a hablar un poquito acerca del arca. Así que Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Ya habíamos dicho que el Jordán estaba desbordado por las lluvias primaverales, por los deshielos de las montañas y por todo lo que se iba acumulando. Así que el Jordán venía descendiendo con un caudal impresionante. Era un río que se les oponía al paso del pueblo. Y no era cualquier río, era algo realmente tremendo cruzar este río de aproximadamente 1 kilómetro de ancho. La gente se atemorizó, el pueblo estaba con miedo, se detuvieron y vieron aquella gran masa impresionante. Era un obstáculo, sí, era un obstáculo para el paso del pueblo. Pero déjame decirte que no era un ejército el que se les oponía, no eran los pueblos enemigos quien se les oponía. Se les oponía un obstáculo natural, el río Jordán, un obstáculo natural. Todos nosotros, toda la humanidad sabe que hay un obstáculo natural que nos impide pasar al otro lado. Hay un obstáculo natural que nos impide pasar al otro lado, es decir, a disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Ese obstáculo natural es la muerte. Todos tenemos que pasar por ese río de la muerte, todos tenemos que pasar a través de la muerte para entrar al disfrute pleno y total de las bendiciones de nuestro Dios. Aquí en este mundo, desde luego que gozamos de la misericordia y muchas veces de la paz del Señor, no porque Él no quiera dárnosla, sino porque el mismo hombre, debido al pecado, está separado. Hay algo que lo divide, así como el pueblo de Israel estaba antes de pasar el Jordán, y pasando el Jordán estaba la tierra prometida. Tú sabes, tú que me estás escuchando, que estás ahí en casa, los que están aquí presentes en estas instalaciones, tenemos que cruzar ese río. Tenemos que cruzar, tenemos que ir hacia aquel lado. Y no son ejércitos, es un elemento natural. Todos tenemos que morir, pero es la puerta para la entrada al pleno goce de las bendiciones de nuestro Dios. Si tú le has entregado la vida al Señor, estás con el Señor, sigues al Señor, y tú que si no lo estás, puedes venir a los pies también del Señor y un día estarás con Él disfrutando eternamente. Así el pueblo llegó y ante ese obstáculo natural que era el río Jordán, pues se detuvo y vio que había que pasarlo. Era la entrada para gozar de las bendiciones de Dios. Así nosotros, para tener acceso, para entrar al cielo, tenemos que pasar ese obstáculo. Un día todos completamente, la humanidad tiene que pasar por ahí y estar con el Señor. Claro, necesitamos tener fe y confiar en el sacrificio de Jesucristo y entregarle su vida a Él. Así que la tierra prometida estaba ahí enfrente de ellos, y dice que Josué se levantó de mañana
ni tardo, como dice, ni tardo ni perezoso, puso manos a la obra, aprovechando el tiempo para la obra. El Señor Jesucristo en su ministerio terrenal no perdió el tiempo, Él estuvo trabajando constantemente para la obra de nuestro Dios. Y esto es algo que pues este pasaje nos enseña a todos nosotros, que con diligencia y sin pérdida de tiempo debemos de ocuparnos de las cosas que son agradables para el Señor. Y dice el versículo 3 de Josué: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. O sea que llevaban el arca. Era la presencia de Dios entre el pueblo. Era la presencia de Dios quien les estaba marcando el camino, y que el pueblo tenía que ir en pos del arca, es decir, que el arca iba a marcar el camino. Y es que el arca es también un tipo del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo está marcando el camino por donde toda la humanidad puede seguir para entrar al pleno goce de las bendiciones de nuestro Dios. Así el pueblo de Israel llevaba el arca, los sacerdotes la iban cargando, y el arca era la que iba a ir por delante. Y Josué les dijo: saldrán y van a ver el arca y van a ir en pos de ella y la van a seguir, porque el arca iba a marcar el camino por donde el pueblo tenía que marchar. La humanidad tiene que marchar por donde marca el Señor Jesucristo, por donde marca nuestro Dios. Marchar en un sentido diferente, marchar en otra dirección, significa marchar directamente a la muerte. Todo mundo sabe eso. Y sin embargo, aún así, se rechaza al autor de la vida, que es el Señor Jesucristo. No pierdas el tiempo, con diligencia acércate al Señor, acércate y entrega su vida a Él. Así que le mandaron al pueblo, dijo Josué, diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hay que seguir el arca. Ese es el camino correcto, les dijo Josué. Y hoy en día nuestro Dios tenemos que seguir, Señor Jesucristo, los pasos de nuestro Salvador, porque ese es el camino correcto. Nuestro Señor dijo cuando estuvo aquí en esta tierra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre por otro lado, sino a través de Él. El pueblo entonces, a la orden de Josué, estaba ahí expectante y esperando que el arca o los sacerdotes que cargaban el arca marcharan. Y es que la presencia de Dios estaba con ellos. El arca era la presencia de Dios con el pueblo. Hoy en día tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros, marcándonos el camino por donde debemos de seguir. Así que bueno, pues el arca era una representación visible de la presencia de Dios. Y les decía que el arca era pues un cajón de madera de acacia recubierta de oro. La madera significa la humanidad del Señor Jesucristo, y recubierta de oro significa su deidad. Él es divino, y ahí está tanto su naturaleza divina como su naturaleza humana, porque nuestro Salvador Jesucristo, al hacerse hombre, adquirió y tomó lo humano que esta humanidad tiene, porque debía de ser un representante humano para redimir, para salvar a la humanidad. Así que el arca estaba ahí y empezaba, bueno, Josué dijo: cuando el arca empiece a avanzar, todo el pueblo debe de ir en pos de el arca. Ella va a marcar el camino.
El futuro era desconocido. ¿Por dónde iba a cruzar el pueblo ante tanta inmensidad de agua? Era algo verdaderamente impresionante. Si luego para cruzar, pues si para cruzar un río o un lago, o cuando vas a nadar alguna alberca ves la orilla pero bien lejos, muy lejos, pues a veces impresiona. Ahora ponte a pensar, cruzar ese río de aproximadamente 1 kilómetro de ancho con una cantidad de agua inmensa. Pero las órdenes eran esas, había que seguir. Esas eran las órdenes, había que seguir. Así que ya están ahí, ya después de 40 años de andar vagando en el desierto, llegan a las puertas de la tierra prometida y ni modo de echarse para atrás. El versículo 5 de este libro de Josué nos dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Le dijo al pueblo: santificaos. Es que cruzar el río era un asunto espiritual, y los asuntos espirituales requieren de preparación espiritual. No era estar luchando con un ejército enemigo, pues entonces sería pues un asunto meramente militar, pero no, era el río un obstáculo natural que se les oponía al paso del pueblo. Así que esto era meramente espiritual, no era una hazaña humana. No era que Josué hubiera dicho: a ver, los ingenieros del ejército, ¿dónde vamos a pasar por aquí? No, y además, ¿cómo iban a pasar? ¿Cómo iban a hacer una construcción, un puente tan largo? Era prácticamente, vamos a decirlo, difícil. Josué les dijo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así que el pueblo llegó a las orillas del Jordán y se detuvo ahí. El Señor nos enseña que no nos precipitemos, que veamos los pros y los contras de todos los problemas y de todos los obstáculos, porque después, cuando actuamos nosotros de manera precipitada y sin pensar, y sobre todo no dejando las cosas en manos de Dios, las consecuencias son negativas y después le echamos la culpa a Dios de nuestras malas decisiones. ¿No te parece que esto es algo muy cierto? Que a veces tomamos decisiones precipitadas o decisiones que nada tienen que ver con nuestro Dios, sino con nuestro propio egoísmo. Y entonces vienen las consecuencias y consecuencias malas, y después nos estamos quejando y estamos culpando a Dios de nuestras malas decisiones. Así que el pueblo llegó y dijo: Josué, deténganse, y les dijo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ya el Señor había hecho muchas maravillas, y una de ellas, una maravilla portentosa, es abrir el río, que después vamos a ver que lo va a abrir. Ya había hecho una antes en el desierto. Recordarán que al paso del Mar Rojo también el Señor abrió las aguas y el pueblo cruzó. Ahora se les oponía ese río. Así que el pueblo tenía que santificarse. Todo aquel que quiera obtener y cruzar y gozar de las bendiciones espirituales tiene que santificarse. Porque el asunto es, amigo mío, que me estás escuchando y los que me están escuchando hoy, el asunto es espiritual netamente,
espiritual, así que hay que santificarse, es decir, apartarse de toda contaminación, apartarse del pecado, apartarse de todo lo inmundo y sobre todo consagrarse a Dios. Sí, consagrarse al Señor, buscar las cosas del Señor, trabajar en las cosas del Señor. ¿Te das cuenta de que todo esto no tiene que ver con nuestras fuerzas, con nuestros conocimientos, sino con la misericordia del Señor? Así que además de la santidad necesaria para la comunión y las bendiciones de Dios, se requiere de una consagración, es decir, de una limpieza de corazón, porque nosotros podemos traer vestiduras blancas y resplandecientes, pero nuestro corazón está completamente sucio. Entonces Josué les dijo: bueno, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y es que Josué era un líder que Dios había levantado para guiar al pueblo santificado a través del río Jordán. Así nuestro Salvador Jesucristo fue un líder, alguien que el Señor puso para guiarnos a través de este desierto que es la tierra y guiarnos a las bendiciones celestiales, porque estamos de paso aquí, dice la Biblia, somos peregrinos en esta tierra, solamente vamos de paso. Nuestra nación, nuestro lugar está allá en el cielo, no está aquí en la tierra, pero hay que pasar un obstáculo. Nos dice el versículo 13 de este libro de Josué: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Realmente esto es impresionante. Antes había abierto el mar para que el pueblo cruzara, y ahora está a punto de abrir el río Jordán, porque dice: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, es decir, cuando el arca se empiece a mover y los pies de los sacerdotes lleguen al agua, las aguas del Jordán se dividirán. ¿No crees que esto es realmente maravilloso? Que el arca, cuando empezó a marchar, o cuando empezaron a marchar los sacerdotes que lo cargaban, porque el arca iba a marcar el camino a seguir, los sacerdotes iban a llegar al agua, y cuando llegaran y tocaran el agua, el río se iba a abrir. Las aguas que venían descendiendo se iban a trancar en un montón, y las aguas que iban avanzando río abajo se iban a perder. Esa era la maravilla de nuestro Dios, como dijo Josué, que iba a suceder conforme el arca avanzara y el pueblo en pos de ella, y al contacto del agua de los sacerdotes, las aguas del río Jordán se iban a dividir. Dice: porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Las aguas que venían de arriba se iban a detener en un montón, ahí se iban a quedar. Solamente esto lo puede hacer nuestro Dios, no lo puede hacer ningún ser humano. El río Jordán reconoció a su creador, y al paso de su creador, las aguas del río Jordán le rindieron pleitesía, le rindieron alabanza y se hicieron a un lado. ¿Por qué? ¿Por qué la naturaleza, todo lo creado, le rinde honores al Señor? ¿Y por qué el ser humano, corona de la creación, no lo hace? Detente y reflexiona acerca de esta gran verdad. ¿Por qué todo lo creado está ahí para alabar y darle honra y gloria a Dios? ¿Y el hombre? ¿El corazón del hombre dónde está? ¿Está con el Señor
¿O en qué lugar está? ¿A quién está siguiendo? Dice Josué, dice el libro de Josué, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y así fue. Se movió el arca, llegaron los sacerdotes al río y las aguas se detuvieron allá. En un montón, allá se amontonaron. Y las aguas que quedaron siguieron su curso. Realmente es maravilloso todo esto. Las maravillas de nuestro Dios. Dice el versículo 16, siguiendo con esta narración, las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Así que las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. La ciudad de Adán quedaba aproximadamente a 25 kilómetros de donde iba a pasar el pueblo. Pues bien lejos, ¿no? 25 kilómetros. Así que tenían 25 kilómetros para que el pueblo pasara. Una extensión realmente grande. Aparte, las aguas, dice, las aguas que quedaban, las que descendían al mar del Arabá, al mar salado o al mar muerto, se acabaron, es decir, corrieron y se fueron al mar. Así que desde donde ellos estaban hacia donde se amontonaron las aguas eran 25 kilómetros, más todos los kilómetros que descendieron las aguas hasta el mar salado, hasta el mar muerto, kilómetros y kilómetros de extensión, y entonces el pueblo pasó. Las aguas se dividieron y el pueblo pasó en dirección de Jericó, porque era la ciudad o la primera ciudad pasando el río Jordán, era la primera ciudad de la tierra prometida que se tenía que conquistar. Así que el pueblo pasó conforme pusieron los pies los sacerdotes que cargaban el arca, las aguas se detuvieron, el arca siguió avanzando y como vamos a ver en el siguiente versículo, iban avanzando y el pueblo lo iba siguiendo y el arca se detuvo para que el pueblo siguiera con la confianza de que el Señor, nuestro Dios, les garantizaba el cruce en seco y no se iban a ahogar. El mismo poder que abrió las aguas del Jordán, el mismo poder les iba a acompañar para conquistar toda la tierra prometida, para erradicar a todos los pueblos que estaban ahí, para echarlos fuera, porque era la tierra que Dios les había prometido a ellos. Pero hubo un pequeño problemita con el pueblo de Israel. No echaron a todos los pueblos. Por eso, ahora tienen ese gran problema. Pero bueno, esa es otra historia. Desobedecieron en parte el mandato de Dios de no erradicar a todos los pueblos, porque se podían contaminar con su idolatría. Y volviendo al relato, el pueblo pasó en dirección de Jericó. No debían de detener su marcha. Aquel que titubeara, sobre todo los que llevaban el arca, si titubeaban, no iban por fe. Así que ninguno titubeó, ninguno. Y pudieron pasar por fe, porque las cuestiones de nuestro Dios son por fe. Si tú titubeas, es que estás confiando en alguien diferente a nuestro Dios. Si tú estás atemorizado de la vida, si tú estás atemorizado de todos los problemas que tienes hoy en día, si esos te tienen atemorizado, si te dan miedo,
No estás confiando en el Señor, ni estás caminando por fe. Hay problemas, hay aflicciones, pero el Señor está contigo. Si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que el pueblo pasó en seco, pasó en dirección de Jericó, y dice el versículo 17, ya entrando a la recta final: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. El arca pasó, las aguas se dividieron, los sacerdotes que llevaban el arca se detuvieron en medio del Jordán, dice que firmes hasta que todo el pueblo acabó de pasar. Así es nuestro Señor. Está con nosotros firmes, no titubees, el Señor está contigo, entrégale la vida al Señor, entrégale, deja tus cargas a Él, porque si sigues cargando todo lo que traes van a ir en aumento y te van a aplastar. El pueblo confió, porque esto es una cuestión de fe, no es una cuestión de fuerza o de inteligencia humana. El humano nada tiene que ver con estas maravillas de Dios. Nada podemos hacer sin el Señor. El pueblo pasó en dirección de Jericó, y el pueblo pasó totalmente en seco. ¿Dónde estaban las aguas? ¿Dónde estaba el obstáculo que se les oponía? ¿Dónde estaba el temor? Ninguno de ellos titubeó, y así pasaron. Este pasaje, esta narración de Josué capítulo 3, nos enseña grandes lecciones, grandes lecciones. Algunas de ellas las mencionamos, pero recuerda, para pasar de aquel lado con nuestro Salvador y gozar de las bendiciones plenas de nuestro Dios, nos queda un obstáculo, y solamente lo podemos pasar de la mano de nuestro Salvador. Así, de esta manera concluimos este mensaje, un mensaje de grandes lecciones, porque la palabra del Señor nos da grandes lecciones y nos anima, nos instruye. Ven al Señor Jesucristo, entrégale tu vida para que podamos pasar todos los obstáculos habidos y por haber. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, nos vemos, hasta la próxima.